Este Café Con está presentado por Vélez. Trabajé más de un año buscando, indagando, y ahí, más allá del... Si algún día se pudiera dar por explicado lo que pasó en la historia argentina reciente, seguramente será por el trabajo de investigadores como nuestro invitado de esta noche. Ha retratado con detalle y explicado como pocos cómo un país con tanto futuro como el nuestro pudo verse inmerso en años y años de violencia irracional, desde el Estado hasta los grupos armados, incluyendo una guerra con Inglaterra, que es el objeto de su nuevo libro. También retrató a personajes tan disímiles como los líderes guerrilleros, o Perón, López Rega o un papa argentino. Además de publicar 12 libros e infinidad de trabajos en medios gráficos, ganar premios tan fuertes como el CONEX 2 veces como periodista de investigación y mucho más, es docente universitario de periodismo. Es un placer recibir esta noche en el café de Telefe Noticias a Marcelo Larraqui. Hola, ¿cómo te va? Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno. Nunca la había visto toda junta así. Es como un montón, ¿no? Ah, sí, todo junto en pocos segundos. Demasiado, digo. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese tipo? No me veo ahí. Bueno, y el último libro tiene que ver justamente con las Malvinas y el último secreto de las Malvinas. Y cuál será, ¿no? Ese secreto. Queremos saber cuál es el último secreto. Sí, yo tomo la historia de un comando británico que aterriza en Tierra del Fuego, que era un hecho desconocido acá en el país, y es una operación todavía clasificada, que Inglaterra no abrió los documentos, pero bueno, yo tomé distintas fuentes, incluso el testimonio de la persona que comandó esa operación, ¿no? Es en un helicóptero. Y la misión de él y de su grupo, que eran 8 en total, venían a matar a los pilotos del Super Étendard. Entonces cuento en el libro La Guerra Invisible todo el daño que estaba provocando el Super Étendard a los buques británicos, porque ese avión disparaba desde 40 kilómetros sus misiles, es decir, eran imparables, y entonces Margaret Thatcher y su gabinete de guerra decidieron hacer una operación que iba a ser de ataque a la base de Río Grande, ¿no? Entonces, y esto puso al continente así como teatro bélico. Si bien yo había estado en las Islas Malvinas y había investigado y hablado con los soldados en las islas, bueno, esto para mí también fue bastante novedoso. Claro, porque estamos hablando del escenario de la guerra, no en las islas o en el mar alrededor, sino que incursionando en territorio argentino, digamos militares británicos concretamente. Claro, y además vulnerando la propia zona de exclusión. Claro. Lo que yo planteo en el libro es que después de que Argentina hunde el Sheffield, que es el 4 de mayo, y hasta bien avanzado, diría hasta el 31 de mayo, que ya cuando las tropas empiezan a avanzar en las islas, el continente fue el centro de gravedad. Es decir, el problema que tenía Inglaterra era eliminar la capacidad aérea argentina, ¿no? Claro. Es decir, los aviones que realmente estaban causando estragos en la flota. Vos fíjate que al final de la guerra, esto no se sabe mucho, pero de 42 buques que trajo Gran Bretaña, 24 fueron averiados y algunos hundidos. Y esto fue con la flota aérea argentina, tanto de la Fuerza Aérea como de la aviación naval. Y tenían un arma que era tecnológica, que era superior a todas, que era el sistema de armas del Super Étendard con el Exocet, que ningún misil disparaba desde 40 kilómetros en esa época. Era una tecnología totalmente nueva que nunca había sido probada ni siquiera por Francia, que se lo acababa de vender a la Argentina. Y se prueba por primera vez cuando se le dispara el Sheffield, que es un destructor, sí, y se lo hunde. Y entonces el temor de Inglaterra era que si llegaban a hundir un portaaviones donde estaban los aviones y toda la cuestión logística para desembarco, claro, iban a perder la guerra, ¿no? Por eso esta idea de atacar el continente. Mirá, y muchas veces minimizado, ¿no?, el poderío argentino también. Sí, yo creo que obviamente Argentina no estaba preparada para la guerra, claro, pero el coraje que mostraron los pilotos y, bueno, todos los que combatieron aún en las islas con déficit armamentístico, mostraron un heroísmo
que quizás los argentinos no reconocemos del todo todavía, ¿no? Así es. Marcelo, has investigado muchísimo sobre esto que decíamos al comienzo, la violencia argentina, particularmente en las últimas décadas, que sigue siendo algo inexplicable, ¿no? Y nosotros estamos en Córdoba y siempre hemos visto, digamos, hemos sido testigos de que ha sido un lugar del país donde, desde la Revolución Libertadora, pasando por Semana Santa, o el Cordobazo, o tantas otras cosas, ¿cuál ha sido, cómo se explica Córdoba como escenario, incluso como germen de tantos episodios violentos históricos de la Argentina? Y también yo estudié bastante Córdoba por el tema de los jesuitas. Ahí también albergó al Papa Francisco, a Bergoglio, claro, en una época que Bergoglio había sido como despojado de la Compañía de Jesús, que estaba ahí en una residencia para mayores, cuidando ancianos, y después lo eligen como obispo auxiliar en Buenos Aires. El Papa Francisco, que también hice 2 libros, tiene un arraigo muy fuerte en Córdoba. A mí me parece que Córdoba tiene 2 aspectos, como es tan revolucionaria como conservadora, ¿no? Así es. Y eso se ve en su historia, ¿no? Tuvo a Tosco y a Menéndez, Córdoba, ¿no? Con eso estoy diciendo mucho. Sí. Entonces me parece que Córdoba tiene como una explosión, de alguna manera, que la hace como un centro político casi, no digo independiente, pero sí con mucha autonomía, ¿no? Como se dice el cordobesismo, ¿no? Y además las veces que visité Córdoba siempre encontré como un particularismo, como características tan propias y tan bellas, ¿no? Por la belleza que tiene geográfica también, ¿no? Que la hacen única, ¿no? Pero y en términos políticos también, siempre muy dispar, tanto para, a veces como, mirá, Córdoba tuvo los primeros desaparecidos en enero del 76. Claro, antes del golpe. Y el primer centro clandestino, además de Tucumán, que estaba establecido en Tucumán, pero ahí en La Perla y en Rivera, creo que era. Campo de la Ribera. Los centros clandestinos. Campo de la Ribera y La Perla, sí. Claro, los primeros centros clandestinos y los primeros desaparecidos en un gobierno democrático que estaba intervenida por Berkovich, creo que se llamaba el interventor, en el año 76. Berkovich Rodríguez. Pero además, claro, Córdoba tenía después tenía como esa historia también bueno, ahí se gestó también Montoneros en Córdoba. Así es. En La Calera, el 1 de julio del 70, inmediatamente después de lo de Aramburu. Entonces me parece que Córdoba es un país propio en su historia, ¿no? Y siempre lo tomé muy en cuenta y está muy presente en todos mis libros. Bueno, ¿consideras que ha existido una madurez social tal que es imposible volver a golpes y a revoluciones de los que contás fantásticamente en tus libros? Yo creo que sí. Yo creo que Argentina es el país más estable de América Latina hoy por hoy, ¿no? Junto a Uruguay. Argentina logró en casi 40 años de democracia un arraigo con las instituciones que a veces tampoco somos conscientes, ¿no? Decimos, bueno, el sistema está en riesgo. Digo, no es que esté en riesgo, la grieta es parte de la disputa política, a veces más exacerbada, pero las instituciones son muy estables. Fíjate que en el 2001, con la crisis económica que hubo, que era 50% de pobreza, falta de empleo, como que se derrumbó toda la década del 90 de un minuto al otro. Argentina tuvo un recambio institucional con 5 presidentes, pero retomó la senda democrática y hoy en día nadie se imagina que en este país no puede haber elecciones, ¿no? Claro. Que no puede haber partidos políticos. Obviamente después hay un enfrentamiento verbal, pero esta violencia, la que yo cuento en mis libros, me parece que ya hay un pacto y una madurez de la sociedad que hace imposible una ruptura institucional, ¿no? Así es. Antes cualquier aventurado tenía esa fantasía, hoy creo que no la puede tener nadie, ¿no? Bueno, siempre es bueno escuchar esa parte positiva que por ahí nos olvidamos. Marcelo, ha sido un verdadero placer, ojalá tuviéramos horas para seguir hablando de cosas como la que has investigado durante tanto tiempo. Muchísimas gracias por este rato y mucha suerte con este nuevo libro sobre la guerra secreta de Malvinas, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes dos, Gerardo y Cruz. Gracias. Un abrazo. Un saludo. Chau, chau. Gracias. Nos vemos.